Es muy importante siempre también poder analizar con la visión de los especialistas los diferentes hechos que ocurren en nuestra ciudad y nuestro país. Y por ello vamos a darle la bienvenida el día de hoy a Rosa Cerquín, quien es analista política del Centro Wiñac y también presidenta de la Asociación Peruana de Politólogas. Muy buenas noches, señorita Cerquín, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, quiero comenzar conversando con usted el tema del virtual alcalde, ¿no? Todavía tenemos que llamarlo virtual porque hasta que no se proclame por los organismos electorales respectivos de Lima, el señor Rafael López Aliaga, ¿no? Se está analizando bastante cómo él ha cambiado un poquito el tenor de su discurso en campaña electoral, que fue bastante agresivo, ¿no? Con declaraciones altisonantes, y ahora le ha bajado algunos cambios a sus declaraciones actualmente. Sin embargo, continúa firme en su manera de ser oposición al gobierno de Pedro Castillo, porque ha dicho que no se va a reunir con él en primer lugar, y en segundo lugar también lo continúa llamando burro. ¿Cómo ve usted el desempeño, ¿no? Este balance en estas últimas semanas de Rafael López Aliaga? Claro, bueno, efectivamente una de las cosas o los principales rasgos que tiene el candidato, no solamente durante la campaña para las elecciones municipales, sino que también fue en la campaña para la presidencia, siempre ha tenido una oposición bastante firme contra el presidente, ¿no? Y eso, en definitiva, también ha movido mucho al elector, ha sido una de las principales cosas también por las que probablemente decidieron emitir su voto por él. Entonces, tiene que mantener bastante de ese capital político hasta la actualidad, ¿no? Sería un poco contradictorio, ¿no? Que ahora, digamos, baje un poco, se busque consensos a cierto punto, porque, digamos, ese es el perfil que él tiene y es el perfil también que los electores han buscado en él, ¿no? Ser oposición, por lo menos, a este punto contra el presidente. Claro que ya no se encuentra en campaña, ¿no? Ya, digamos que a cierto punto es un candidato electo, ¿no? Todavía no tiene las credenciales por el Jurado Nacional de Elecciones, pero ya tiene, digamos, a cierto punto casi al 100% los votos. Entonces sí le exigiría a cierto punto buscar consensos, ¿no? Porque ya como autoridad política, ya como autoridad de la Municipalidad de Lima, sí va a tener que buscar puentes para la gestión que se le viene muy próxima, ¿no? Claro, muy importante lo que usted menciona de que es, digamos, esta figura, ¿no? El personaje que él ha armado del político Rafael López Aliaga, que es una persona, pues, que muestra con declaraciones así, subidas de tono en muchos casos. Tiene que conservarlo, vamos a ver en qué medida se va moderando, ¿no? En algunos casos, otros seguramente va a tratar de mantenerlo, pero como yo le mencionaba, ¿no? Está bien que quizá, bueno, no sé si está bien, pero en el imaginario popular, en las personas, se refieren a los políticos con 1 y 1000 calificativos. Pero ¿qué pasa cuando este discurso se traslada ya entre las mismas autoridades, ¿no? Como le decía, ¿no? Él se refiere al presidente Castillo como burro, ¿no? Dice, yo no me voy a reunir con el burro y cosas así. Esto, de alguna manera, claro, él lo hace pensando en su figura política, pero más allá, ¿esto contribuye al debate público, al debate político? Claro, no, igual es bastante complicado, ya cuando eres autoridad política, digamos, continuar en esta especie de confrontación, ¿no? Hay que recordar también que él está asumiendo el cargo con uno de los porcentajes más bajos, el 26.3% del respaldo que tiene, a diferencia del promedio histórico, que es digamos, de las últimas 3 elecciones ha sido del 40%, ¿no? Estamos hablando de unos puntos más por encima de la mitad. Entonces, realmente es el más bajo del respaldo, y eso va a exigir que él busque consensos, y esta confrontación, de hecho, no es tan saludable, porque ya no estamos en campaña presidencial, ya no estamos tampoco en una campaña de elecciones subnacionales. Entonces sí va a tener que buscar caminos y en definitiva va a tener que reunirse en algún momento. Escuchaba por ahí que él decía que no se iba a reunir con el presidente, pero claro, hay espacios en los que en definitiva va a tener que tender puentes, ¿no? Entonces, claro, según lo que usted menciona, claro, digamos, la situación política lo va a obligar, inclusive lo va a empujar a tener que tratar de establecer estas mesas de diálogo con el expresidente, con el ejecutivo. Sin embargo, entonces, según entiendo, López Aliaga se va a ver, digamos, en una, por así decirlo, en una contradicción, en no saber si mantener su capital político como el personaje que venía enarbolando este líder de oposición,
inclusive donde muchos de sus correligionarios han destacado esto, ¿no? Han dicho que, bueno, ahora como alcalde de Lima se constituye en una figura de oposición, pero digamos, si es que verdaderamente se dedica a su labor de gestor, va a tener que actuar en detrimento de esta imagen política. Claro, además que si él busca, y intuyo, también digamos, en mi percepción es que producto del capital político que va a ganar de esta gestión, probablemente le podría servir para próximas elecciones, pero tendría que ser una gestión fructífera, ¿no? Bastante buena, digamos, para cambiar un poco, digamos, la percepción que se tiene hasta la actualidad dentro de la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces sí va a exigir para él, por lo menos en las circunstancias, un cambio de actitud. Claro, también es muy importante poder evaluar el tema de las propuestas, ¿no? Que él ha estado, digamos, ha enarbolado y que son verdaderamente en muchos casos, según varios analistas, que muy difíciles de cumplir, ¿no? Él ha dicho que en los 100 primeros días va a conseguir miles de motos, pero bueno, de eso también vamos a hablar en otro momento, porque quiero también tocar con usted temas del Congreso muy importantes, ¿no? Como por ejemplo esta reunión que habría mantenido una de las vicepresidentas del Congreso, la señora Digna Calle, con el ministro del Interior Willy Huertas, ¿no? Esto fue después de la votación de la censura. ¿Esto es normal? ¿Esto está bien? Por más que traten de enarbolar argumentos de defensa, decir, no se reunió con la congresista, se reunió con su esposo, que no sé qué, ella nunca salió, nunca lo vio, nunca lo saludó, bueno, no sabemos lo que pasó al interior de la vivienda, pero esto da la imagen de igual, Podemos ahorita está en el ojo de la tormenta, porque ya empiezan a ver, Podemos trata de moverse bien con el Ejecutivo, pero también trata de moverse bien en el Congreso, entonces ya al tratar de quedar bien con ambos lados, finalmente puede terminar quedando mal con ambos. Efectivamente, de hecho, la congresista Digna Calle asumió la segunda vicepresidencia en una lista, que recordar, de oposición, ¿no? Todos los miembros que formaban parte eran completamente contrarios a la bancada oficialista, y por lo tanto, digamos, se exigía que las acciones vayan acorde a lo que habían propuesto, ¿no? Salen esta reunión y rápidamente, digamos, las bancadas de Renovación Popular y Avanza País, que ya son las que están promoviendo su censura, digamos, están contando ahorita, sumando los votos para que la puedan censurar, y pues próximamente, digamos, que alguien más asuma este rol. Y claro, no es normal que en medio de una votación relevante, ¿no? Porque se estaba buscando la interpelación del ministro, no se cuenten con los votos por dos facciones, ¿no? Hay que recordar que tenía que ver los votos de Podemos Perú, pero también los votos de una de las facciones de Acción Popular. Pero prioritariamente, digamos, tenía mucho que ver con Podemos Perú, y sí, claro, no se llegaron los votos y luego sale el video, eso deja muchísimo, de hecho, para criticar y para ver, ¿no?, hasta cierto punto cuánto es el lobby que se viene generando a la interna dentro de del Congreso de la República, ¿no? Igual, ese proceso está continuando, ¿no? Todavía falta la definición de las bancadas de Integración y Desarrollo, y también está pendiente los votos, bueno, la izquierda se va a oponer, ¿no? Pero, digamos, están en ese limbo del conteo a ver si finalmente se logra la coalición dentro de la oposición. Claro, inclusive ya, bueno, al parecer están hasta evaluando quiénes serían los postulantes para relevarle en el cargo a la señora Digna Calle, ¿no? Es decir, como que ya están asumiendo su derrota, ¿no? Según el cálculo de los votos, si va o no va. Pero digamos, esta práctica cuando menos es cuestionable, ¿no? De que los políticos se reúnan en ámbitos privados, y bueno, justamente había un equipo periodístico ahí haciendo el seguimiento y revelaron y salió pues esto, ¿no? Definitivamente esa es la labor de la prensa también, que ayuda a poder fiscalizar a quienes se suponen que tienen que fiscalizar también, ¿no? El Congreso tiene que fiscalizar al Ejecutivo, pero bueno, ahí andan en estas reuniones a escondidas. Permítame también preguntarle acerca de esta convención que se está llevando a cabo en el Perú de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Esto polariza bastante, ¿no? Las ideologías, sobre todo, gente conservadora, gente progresista. Ahora vimos que ingresó al Congreso de la República un carro que fue permitido por Alejandro Muñante, que hablaba sobre la ideología de género, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hace con usted estas reuniones, cuando se supone que tienen que tratar de esclarecer un poco el panorama y las metas a visión de futuro de un país? En realidad vienen para levantar todas las heridas, ¿no? Levantar todas las cosas que tiene un país.
Sí, de hecho, mañana, en las horas antes de la llegada de las autoridades, ya vayamos a las calles, ¿no? Carteles digamos, en contra un poco de la promoción de la ideología de género, etcétera. Claro, eso es un poco, digamos, la narrativa que ha venido continuando desde hace muchos años, no es reciente. Un poco la contraposición por ciertos valores sociales, ¿no? Dentro del país, ¿no? Este tipo de espacios, al contrario, como bien mencionas, busca un poco el consenso, ¿no? Ver un poco cuáles son los objetivos de nosotros como país y también, digamos, por qué no aprender de organizaciones internacionales que vienen al país un poco, digamos, a compartir con el presidente, con el gobierno, con las autoridades, las diversas metas que han tenido, ¿no? Es un poco digamos, caótico lo que se ha venido ocurriendo. Probablemente sigamos viendo hechos pintorescos en los días que siguen, pero exige un poco de seriedad también y responsabilidad de parte de las autoridades, ¿no? Para tener por lo menos una discusión bastante alturada, ¿no? Y dentro del respeto protocolar que tienen en eventos tan grandes como estos, ¿no? Claro, y no creo que sea casual tampoco, bueno, no he estado haciendo un seguimiento detenido, por ejemplo, organizaciones conservadoras como Con mis hijos no te metas, ha organizado una marcha para mañana, a partir de las 9 de la mañana, o sea, esto no es casual, ¿no? Están dando un mensaje porque ellos vienen realizando actividades cada vez más seguido con respecto a justamente que se va a llevar a cabo este evento que empieza mañana. Sí. Y coincidentemente también es a portas de la elección también que tuvo, digamos, Rafael López Aliaga como alcalde, ¿no? Entonces, digamos, hay varias cosas que ahí podemos observar un poco la aclaración, ¿no? de esta, un poco el espectro conservador que está saliendo en estos últimos días, probablemente en estas últimas semanas, ¿no? Hay que recordar que López Aliaga también promovía mucho dentro de su discurso los valores un poco más conservadores, ¿no? Entonces sí, vamos a seguir viendo, ¿no? Nada en política es casualidad, ¿no? Efectivamente, nada es casualidad. Ahora, permítanme comentarle también, bueno, consultarle acerca de la solicitud del viaje por parte del presidente Pedro Castillo que se ha presentado el día de hoy para acudir a Europa. Ya vimos que el Congreso le negó el viaje para la asunción del mando del presidente colombiano Gustavo Petro. Luego, sí, se hablaba de que, habían varios votos que no querían otorgarle el permiso para ir a la cumbre que se llevó a cabo en Estados Unidos, ¿no? También ahora viene esta nueva oportunidad donde, digamos, se le cuestiona mucho al presidente Pedro Castillo. De hecho, tiene 7 carpetas fiscales, si no me equivoco, actualmente en el Ministerio Público, ¿no? Por hechos que tienen que ver en torno a temas de corrupción. ¿Cuál es el panorama que se espera ahora en esta relación entre el Congreso, entre el Legislativo y el Ejecutivo? Claro, como bien mencionas, hay varias investigaciones en curso en el Ministerio Público, pero también hay varias investigaciones dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? También en referencia a infracciones que aducen ha cometido el presidente en estos tiempos. Entonces, la confrontación está pendiente y es bastante fuerte. Ya ha habido un impedimento, se aducía que podía haber una fuga del presidente al asistir a este tipo de eventos. Probablemente, digamos, ha bajado un poco la confrontación hasta cierto punto, se ha habido cierta facilidad en ciertas propuestas que ha tenido el legislativo en comisiones. Podría ser que esta vez se le permita, pero la verdad es que viendo un poco la condición está bastante complicado, ¿no? Hay una denuncia próxima, o se anunciaba la denuncia de la fiscal de la Nación también. Entonces, si esta se presenta en estos días, podría sumar un poco al clima de incertidumbre alrededor, y probablemente esto se refleje en que no lo dejen salir el presidente para el evento, ¿no? ¿Usted cree que no le van a dar entonces el permiso? Creo que podría ser posible si es que coincidentemente también se presenta en estos días
la denuncia de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Se habla mucho de esta denuncia, ¿no?, de la Fiscalía de la Nación, que sería, digamos, otro conducto, otra vía por la cual se podría interpelar al presidente, que de hecho está perdiendo mucha popularidad, y se hablan de varias salidas, ¿no? Se habla de salidas de la renuncia, que bueno, ya sabemos, a pesar de ser una salida, él ya ha dicho de buenas y de malas maneras que no va a renunciar. Luego se habla de la vacancia, en la cual no se cuenta con los votos, el adelanto de elecciones, que no hay una voluntad política dentro del Congreso para apoyar estos proyectos de ley presentados por la propia Digna Calle, de quien hemos hablado, y Susel Paredes también, ¿no? Y ahora se habla de la otra vía, que es la denuncia constitucional. ¿Usted cree que por ahí podría, digamos, recoger sus frutos esta posible salida? Bueno, esta denuncia de parte de la Fiscalía de la Nación sigue un conducto bastante largo. De hecho, hay 3 caminos. En el caso se ha aceptado a nivel de subcomisión. Y primero es la vacancia, que como tú bien mencionas, no se cuentan los votos, pero se hace en un periodo de 15 días. Posteriormente tenemos la acusación constitucional, que esa podría tomar unos meses si es que se investiga. Y luego es simplemente que archiven la denuncia y se mantenga como la condición actual, ¿no? Entonces, hemos visto que hace poco se evaluó la propuesta, la denuncia que presentó Ceballos Ortiz dentro de la subcomisión. Esta ha sido desestimada, ha sido archivada. Posteriormente se iban a analizar las otras 2 que presentó el congresista Málaga, y también la de la Fiscalía de la Nación. Está bastante complicado, teniendo en cuenta que de los 25 congresistas que están dentro de la subcomisión, más de la mitad están en contra de esta denuncia constitucional. Entonces va a depender primero de que pase el primer filtro a nivel de subcomisión, y posteriormente ver si se cumplen los votos también, porque hay que recordar que para que pase esa denuncia tiene que tener el 2/3 de los votos, quitando la comisión permanente, que estamos hablando de 39 votos. Entonces, sí es un número bastante grande también que se debería tener para que pase esto. Entonces, es un camino bastante complicado. También, si es que se apunta a la salida del presidente, ¿no? Ambos caminos requieren por lo menos de cierta coalición dentro de los votos, que no se ha visto hasta la actualidad. Sí, claro. Ahora, si es que se lleva a cabo, digamos, esta salida constitucional por la denuncia esta que se va a presentar por la Fiscalía de la Nación, luego se va a abrir otro debate también, ¿no?, en que si en realidad, si es que llegan a destituir al presidente Castillo, se debe ir solamente él, se debe ir también el Congreso, deben convocar solo elecciones presidenciales o elecciones generales. Ya hemos estado escuchando algunos puntos de vista al respecto, pero todavía el debate no entra de lleno a ese tema hasta que no se llegue a dar ese escenario. Pero esperemos que más adelante podamos convocarla también y poder conversar de esto, y le agradecemos en todo caso el día de hoy su participación a Rosa Cerquín, directora ejecutiva de la Asociación Peruana de Politólogas. Muy amable por estar esta noche con nosotros. Claro.